Rusia asegura que la primera fase de su invasión a Ucrania está prácticamente concluida y que su objetivo es liberar la región del Donbass al este del país, mientras el Pentágono asegura que Ucrania lucha para recuperar Jersón, cuyo control está en disputa. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Rusia rebaja sus objetivos militares en Ucrania y anuncia que se centrará en la región de Donbass. Sin embargo, afirma que la guerra continuará hasta que se cumplan todos los objetivos, mientras las fuerzas ucranianas avanzan en el frente de Kiev. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete a los europeos sustituir aproximadamente un tercio de las importaciones de gas ruso por suministros estadounidenses. En Polonia, Biden visita tropas estadounidenses, un gesto simbólico para reforzar el flanco oriental de la OTAN. Y tras casi un año y medio de intensas negociaciones, el Fondo Monetario Internacional y Argentina llegaron a un acuerdo para refinanciar la deuda de $45.000 millones. El ejército ruso asegura que ha completado con éxito la primera etapa de lo que llama su operación militar en Ucrania. Las Fuerzas Armadas señalan que el operativo militar se centrará en hacerse con el control de la región oriental del Donbass, en el este de Ucrania, donde ha doblegado a ciudades como Kharkov y Mariupol, dejándolas en ruinas. Rusia ha enfrentado una gran resistencia en el primer mes de su invasión, que según funcionarios occidentales tenía como objetivo derrocar al gobierno electo de Ucrania e instalar un régimen títere. Ucrania dice que 15.000 soldados rusos han muerto en la guerra, aunque la cifra publicada por Moscú es mucho menor. Sin embargo, las fuerzas ucranianas siguen oponiendo resistencia y aseguran que disputan la ciudad de Jersón en el sur del país, que había sido conquistada por las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa ruso utiliza imágenes como estas para promocionar su presunto éxito en el campo de batalla. Las fuerzas rusas atacaron exitosamente con misiles de corto alcance las bases ucranianas donde se entrenan los mercenarios extranjeros. Según el Kremlin, las tropas rusas destruyeron además uno de los depósitos de combustible más importantes del ejército ucraniano en Kalinivka, cerca de Kiev. Ninguna de estas informaciones pudo ser verificada. Una vez más, el fuego del combate azota a la población civil, como en Yasnogorodka, un pueblo a 50 kilómetros al oeste de Kiev. Puedes ver lo que pasó aquí. Allí murieron aldeanos y allí nuestros soldados. Hubo combates. Los observadores dicen que es imposible decir exactamente cuántos civiles han muerto desde que comenzó la guerra. Al menos 1.035 civiles han muerto y al menos 1.650 han resultado heridos. Digo al menos porque aún no tenemos el cuadro completo. Por primera vez desde principios de marzo, el Estado Mayor ruso da cifras de bajas del ejército. Desgraciadamente, hubo bajas entre nuestros camaradas durante la operación especial. Hasta la fecha, 1.351 hombres han muerto. 3.825 resultaron heridos. También, según Moscú, del lado ucraniano cayeron 14.000 soldados y otros 16.000 resultaron heridos. Estas cifras tampoco pudieron ser verificadas de forma independiente. Mientras tanto, Putin acusa a Occidente de querer destruir la cultura de su país. Tchaikovsky, Sostakovich, Rachmaninoff han desaparecido de los carteles de los conciertos. Los autores rusos y sus libros también están prohibidos. La última vez que se destruyó literatura indeseada en una campaña tan masiva fue hace casi 90 años a manos de los nazis en Alemania. Varios artistas rusos cercanos al Kremlin vieron canceladas sus apariciones programadas en la Unión Europea y Estados Unidos tras el ataque ruso contra Ucrania. Pero muchos también han abandonado Rusia o se han retirado de la escena pública por no apoyar la guerra de Putin. Y desde Moldavia conectamos ahora con el periodista Ricardo Marquina, experto en Europa del Este. Ricardo, el Estado Mayor ruso asegura que concentrará su ofensiva ahora en el este de Ucrania para, como ellos dicen, liberar la región de Donbass. ¿Cómo se puede interpretar esta estrategia?
Hola, saludos. Bueno, pues lo podemos interpretar desde su punto de vista. Esto es, ellos habrían avanzado en varios puntos de la Ucrania central y ahora retomarían lo que fue siempre su primera intención, para lo que votó, por cierto, la Duma del Estado ruso. Y la segunda interpretación es que fueron a por todas, les salió mal y ahora tienen que retroceder a la posición inicial y decir que desde el principio la intención primera fue solo recuperar hacerse con Lugansk y con Donetsk. De cualquiera de las maneras, recordemos, quiero insistir en eso, la Duma del Parlamento ruso votó por utilizar las fuerzas del ejército ruso en Lugansk y en Donetsk, lo que conocemos como Donbass, pero en ningún caso se votó por una acción militar a gran escala. Quizás ahora que las fuerzas rusas parecen no avanzar todo lo que hubiesen deseado desde un principio, pues es un paso atrás, se podría entender como un paso atrás para intentar salvar la cara de cara sobre todo al público interno. Ricardo, sin embargo, ambos bandos anuncian hoy avances en el terreno y ambos además tienen la mirada puesta o siguen con la mirada puesta en Kiev. Rusia no descarta nuevos ataques contra esa ciudad y Ucrania dice que logra pequeños contraataques alrededor de Kiev. ¿Cuál es la situación en la capital ucraniana? Bueno, pues la situación es que el ejército ruso sigue casi cercando la ciudad y que no entran dentro porque saben que es una batalla que no podrían ganar, uno, sin destrozar una ciudad que ellos dicen que es el centro de su cultura. Por ejemplo, ahí está el monasterio de las Cuevas, donde nace la ortodoxia que tanto reivindica Putin. Y dos, esto es un juego de propaganda. Los dos bandos van a decir que están avanzando, que están ganando la guerra, pero saber que lo que está pasando es muy complicado. Evidentemente, Rusia no puede entrar en Kharkov y en Donetsk, en Kharkov y en Kiev sin pagar un altísimo precio, por lo cual es de entender que quizás se guardan eso como una última alternativa. Como tú dices, la situación es delicada. La OTAN reafirmó su intención, además de apoyar al ejército ucraniano con más armas. ¿Cuáles son las reacciones del gobierno ucraniano al respecto? Bueno, el gobierno ucraniano dice que quiere esas armas, dice que quiere más, especialmente quiere aviones de combate, y el ejército ruso va a decir lo que ha dicho siempre, que es que esas armas serán objetivo prioritario de los ataques rusos porque los considera como una acción de guerra. Lo de hoy con Biden en Polonia es un gesto sobre todo simbólico. Esas armas todavía no están llegando de la manera que el ejército ucraniano quisiera, sobre todo armas de precisión y sobre todo armas anticarro y sobre todo aviación, algo que parece que de momento no va a llegar, la aviación me refiero, con lo cual de momento son todo palabras, o al menos es lo que sabemos. No sabemos, no tenemos información de que esas armas estén llegando realmente a manos del ejército ucraniano. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, en Moldavia. A ustedes. Otros temas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este viernes que Francia, Turquía y Grecia realizarán en los próximos días una operación humanitaria de evacuación de civiles de la ciudad asediada de Mariupol en el sur de Ucrania. El mandatario francés anunció la puesta en marcha de este operativo humanitario al término de la cumbre europea en Bruselas y dijo que trataría el asunto con su homólogo ruso Vladimir Putin en un plazo de 48 a 72 horas. Macron explicó que la presidencia francesa ya se había puesto en contacto con el alcalde de Mariupol. Según un último balance comunicado por la municipalidad, más de 2.000 civiles han muerto en esa ciudad portuaria asediada por las tropas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló que aún quedan 100.000 personas en Mariupol. No obstante, sigue considerando que el diálogo es posible. Al frenar las acciones de Rusia, nuestros defensores están llevando a los líderes rusos a una idea simple y lógica. Debemos hablar. Hablar con sentido, con urgencia, con justicia. Y para llegar a un resultado, no para perder el tiempo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó este viernes a Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, en el sureste del país. Biden se reunió con el presidente polaco Andrzej Duda. Ahí se encuentra una base aérea estadounidense donde tropas de ese país, junto con las fuerzas polacas, están al servicio de la OTAN. El mensaje del presidente: vivimos un punto de inflexión histórico. Lo que está en juego es mucho más que cómo acaba la guerra, dijo. El mandatario viajó luego a Varsovia, donde el sábado se va a reunir con refugiados ucranianos.
Y antes de Polonia, Biden estuvo en Bruselas. Belén Palancar, cuéntanos. Así es, Silvia. Y allí Estados Unidos ha acordado con la Unión Europea aumentar rápidamente los envíos de gas natural licuado este año para acabar con esa dependencia del bloque del combustible ruso. El bloque espera sustituir 2/3 de las importaciones de gas ruso para finales de este año. Además de buscar soluciones con Estados Unidos, este viernes la Comisión Europea recibió el mandato de los 27 países para realizar por primera vez compras conjuntas de gas a fin de contener el alza de precios potenciada por la guerra en Ucrania. La solución podría consistir en comprar gas natural licuado, el denominado GNL, de Estados Unidos. Los europeos tienen claro que quieren reducir su dependencia del gas ruso lo antes posible, pero la forma de conseguir este objetivo no está tan clara y para ello reciben apoyo desde Washington. Estados Unidos va a cooperar con nuestros aliados para garantizar unos 15.000 millones adicionales de metros cúbicos de gas natural licuado para Europa este mismo año. Y como la Unión Europea trabaja para dejar de comprar gas ruso mucho antes de 2030, también trabajaremos para asegurar la demanda adicional del mercado de la Unión Europea de unos 50.000 millones cúbicos anuales de GNL de Estados Unidos para 2030. Este volumen de 50.000 millones de metros cúbicos anuales ya sustituye un tercio del gas ruso que se suministra actualmente a Europa. Así que estamos en el buen camino para dejar el gas ruso y recurrir a nuestros aliados, es decir, a proveedores dignos de confianza. Pero el cese completo de las importaciones procedentes de Rusia, como anunció Estados Unidos, es algo que la Unión Europea no puede permitirse, ya que la dependencia de algunos de sus países miembros es demasiado grande. Por eso se presentan alternativas. En primer lugar, podríamos unirnos y comprar gas juntos como hicimos con las vacunas. En aquel momento compramos en grupo y logramos un descenso de los precios y aseguramos el suministro. La segunda opción es intervenir en el mercado cuando los precios son, de hecho, demasiado altos. Pero no hay consenso sobre este asunto en la Unión Europea. En cambio, sí se llegó a un acuerdo sobre el nuevo Fondo de Solidaridad para ayudar a Ucrania a financiar tanto sus gastos actuales como la reconstrucción del país después de la guerra. Ampliamos los detalles de este anuncio con nuestra analista financiera Ana Nieto en Nueva York. Ana, esto es el principio de un camino de desconexión de Rusia que puede ser largo. ¿Por qué? Pues va a ser largo, quizá de más de un par de años y caro, por una larga lista de motivos. El primero es que Europa importa mucho gas de Rusia. Es un gas barato para Europa y son 155.000 millones de metros cúbicos, de ellos 18.000 millones de gas licuado. Es que no hay una energía alternativa para sustituir a estas importaciones de gas y ahora mismo sustituir a este gas, el origen de este gas por el origen de este gas por otro país, no es tan fácil por una cuestión de infraestructura. Los barcos que están trayendo el gas licuado no pueden estirar más su capacidad de transporte y no hay tantas plantas de licuación en Estados Unidos. Se está esperando que en el año 2025 entren en línea unas cuantas más, pero ahora mismo están produciendo a máxima capacidad. Tampoco hay muchas plantas regasificadoras en Europa. Las que más capacidad excedente tienen, las que más podrían regasificar, están en España y en Francia. Pero luego habría que distribuirlo al resto de Europa y ahora mismo la conexión de España con Francia es bastante débil. Reorganizar el mapa gasístico de Europa no solamente implica una nueva infraestructura, también implica nuevos contratos con nuevos proveedores y un esfuerzo diplomático para ampliar la cantidad de países que pueden comprometerse a vender el gas. Y Ana, ¿dónde queda en este marco la transición a una economía más sostenible? Está en la agenda. Es necesario multiplicar la producción todavía y trabajar en sistemas de almacenamiento. La Comisión Europea tenía previsto para esta primavera trabajar en una serie de recomendaciones para agilizar los permisos de construcción de plantas de energías renovables. Era algo que ya se estaba intentando hacer antes de la guerra. De hecho, el objetivo era llegar a un 40% de energía renovable antes del año 2030. Ahora mismo hay que acelerar. Estados Unidos también quiere acelerar. Y no es una cuestión
solamente medioambiental, también es una cuestión de seguridad nacional o regional. Ahora mismo, no obstante, el problema es que se sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles, y dada la situación y los problemas de la inflación, parece que los políticos a ambos lados del Atlántico están dando prioridad a la seguridad energética frente a la transición verde. Se vuelve a comprar más carbón, se está utilizando más carbón y se están dando subvenciones para la compra de gasolinas y de diésel. En California, el gobernador quiere dar $400 por coche, con un máximo de 2 coches por hogar, para que se puedan compensar los gastos de las gasolinas. Era exactamente el discurso contrario al que se tenía hace unos años cuando se hablaba de hacer la transición verde. Es decir, Belén, que estamos en un momento de ajuste, de transición y de contradicción. Gracias, Ana Nieto, por este análisis. Y otro asunto, el conflicto en Ucrania ha disparado las ventas de armamento en todo el mundo, pero también la demanda de equipos de protección corporal como cascos o chalecos antibalas. Una empresa colombiana es uno de los referentes en el sector a nivel mundial. La actividad es frenética en esta fábrica a las afueras de Bogotá. Desde que estalló la guerra en Ucrania, los pedidos de cascos y chalecos antibalas se dispararon. Sus 700 empleados trabajan los 7 días de la semana para satisfacer la demanda. El incremento sí es bastante notorio. Las ventas regulares nuestras hacia Ucrania podían oscilar en 100, 200 unidades. En los que lleva corrido la guerra hemos hecho 7 despachos que ya superan 2.400 unidades. Claramente lo que hacíamos en un año lo estamos haciendo en ventas en 3 semanas, 4 semanas. MC Armor nació hace 30 años en medio del conflicto armado en Colombia. Ahora exporta el 80% de su producción a más de 40 países en todo el mundo. Claramente aquí la guerra nos enseñó algo positivo. De las guerras queda algo malo y queda algo bueno. Del conflicto colombiano quedaron conocimiento, experiencia, calidad, y nosotros desde el principio siempre buscamos fue exportar, ¿no? Médicos y enfermeras, periodistas, civiles y también el ejército ucraniano son los destinatarios de los kits de protección. $1.200 por un casco y un chaleco antibalas. Pese a todo, Miguel Caballero asegura que para él la guerra no es un negocio, que no envían ni armas ni municiones a Ucrania y que su misión es salvar vidas. Y cambiamos a otras noticias importantes del día en el terreno económico. El Fondo Monetario Internacional dio luz verde al acuerdo con Argentina para refinanciar los 45.000 millones de dólares de vencimientos del préstamo contraído con el organismo en 2018. El visto bueno del FMI llega después de que el Congreso aprobase el acuerdo por amplia mayoría la semana pasada. Como primer paso del nuevo programa, el gobierno argentino recibirá un primer desembolso en las próximas horas, cerca de 10.000 millones de dólares que permitirán cubrir los vencimientos de deuda de la próxima semana. Como decimos, día clave para Argentina para obtener un poco de oxígeno financiero. Hablamos sobre este pacto con Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Alejandro, el nuevo programa nace con enormes desafíos y fuertes dudas sobre su viabilidad. ¿No es así? Así es. El comunicado del Fondo Monetario Internacional sobre la aprobación del acuerdo de hoy tiene palabras de la directora gerenta del organismo, Kristalina Georgieva, y de los directores de los países que integran el fondo, sobre todo las potencias que pesan en ese directorio, donde advierten sobre 2 temas. Por un lado, que el acuerdo, el programa económico de Argentina con el Fondo Monetario Internacional necesita apoyo político interno. Y recordemos que este acuerdo fue aprobado por solamente 2/3 de los diputados del gobernante Frente de Todos. 1/3 de ellos lo rechazó y son los que responden a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y por otro lado también, tanto Georgieva como los directores del FMI advirtieron sobre el impacto de la guerra de Ucrania en el programa económico. Dicen que se va a necesitar una recalibración del programa económico que se aprobó hoy mismo y se va a tener que adelantar la primera revisión del acuerdo que estaba prevista originalmente para julio y que deberá hacerse antes, por el impacto sobre todo del precio del gas que importa Argentina. Y Alejandro, a pesar de las críticas, el nuevo pago evita el impago, algo que hubiera dejado al país en una situación mucho más delicada. Cuéntanos.
Así es, el gobierno de Alberto Fernández, del peronista Alberto Fernández, venía advirtiendo que no le gustaba hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque siempre implican un ajuste fiscal. Sin embargo, el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, venía advirtiendo que mayor sería el ajuste si Argentina no pagaba la deuda que había contraído el anterior gobierno de Mauricio Macri en 2018. Él advertía, el ministro de Economía, que eso iba a ser un impago de la deuda con el FMI, sería desestabilizante, provocaría una devaluación del peso. De hecho, antes de anunciarse el acuerdo a fines de enero, estaba empezando a devaluarse el peso en el mercado paralelo, y cuando hay devaluaciones en Argentina, hay más inflación, que ya alcanza el 52%, hay más pobreza, que ya alcanza el 40% de la población, y podría abortarse la recuperación económica del año pasado, que la economía creció un 10% después de la pandemia, y eso iba a afectar también el empleo. A su vez también se podía caer el crédito comercial para los exportadores argentinos y los créditos de organismos multilaterales para Argentina. Gracias, Alejandro Rebosio, por esta conexión. Gracias a ustedes. Y nos vamos con más asuntos. La vecina Uruguay, Silvia. Así es, Uruguay entró en veda política ante el referéndum del domingo sobre la ley de urgente consideración, conocida como LUC. En la consulta se decidirá si se derogan o no 135 de los casi 500 artículos de esta ley. El presidente Luis Lacalle Pou fue criticado por encabezar la campaña del no en un país donde está prohibido que el mandatario haga proselitismo. La oposición, las centrales sindicales, gremios y organizaciones sociales y civiles apoyan el sí. Maru Torres milita a favor de sí derogar la ley de urgente consideración LUC. Atribuye el encarecimiento de la vida de los últimos meses a normas que la LUC incluye, como la revisión mensual del precio de los combustibles. Esperamos derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración porque perjudica a las mayorías y solamente beneficia a unos pocos. Esto se ve todos los días cuando las y los trabajadores vamos al almacén a comprar las cosas cotidianas y el precio de los combustibles, que ha subido un 35% en los últimos 2 años, afecta directamente a estos precios y el salario real ha decaído notablemente en este periodo. El oficialismo, en cambio, dice que la ley baja la criminalidad, endurece penas tanto por delitos graves como por microtráfico de drogas y habilita también el porte de armas para policías retirados. La ley viene a atender muchos reclamos y problemas que venían de antes, cosas en las que el gobierno anterior fracasó. Era un reclamo de la gente y era una promesa de los partidos de la coalición de traer soluciones, y las soluciones son la LUC. El politólogo Daniel Buquet entiende que de no derogarse la LUC se profundizará una reforma educativa en ciernes y aspectos de seguridad. Yo creo que aquí seguridad y educación son los capítulos principales, porque el resto son elementos más específicos y puntuales que si quedan vigentes, quedaron vigentes y no son el fundamento de un desarrollo de una línea de política pública. Pero la reforma de la educación, que no ha comenzado, pero que se pretende realizar, va a ser fortalecida si se mantiene la ley, y alguna orientación de las políticas de seguridad, pensando un poco en una línea de más mano dura, más represiva, también va a ser fortalecida. La LUC es el proyecto estrella del gobierno de Lacalle Pou y el referéndum está reñido. Las encuestas muestran una leve ventaja para el no. Pero en el último mes el sí a derogar ganó terreno y según las encuestadoras hay de un 10 a un 20% de indecisos. Nunca ocurrió que en un referéndum haya que pronunciarse sobre 135 artículos que no son del mismo tema, que son de una decena de temas diferentes. El gobierno presenta el referéndum como un intento de obstaculizar su gestión. Yo creo que claramente es la forma de trancar, es un gobierno que avanza, es un gobierno que se comió una pandemia mundial, ahora se come una guerra y básicamente esto es tratar de que no llegue al fin y claramente se ven que con la LUC se están cumpliendo los objetivos y yo creo que eso en vez de construir molesta. Los partidarios del sí consideran la derogación una causa cívica. Este no es un referéndum contra el gobierno, de hecho en los 135 artículos se votaron, todos los partidos políticos votaron por algunos de estos artículos. Esto es el pueblo reivindicando sus derechos, reivindicando su salario, su trabajo, y somos todas nosotros en la calle peleando por el pueblo.
El domingo, unos 2.700.000 uruguayos decidirán por sí o por no. Y aunque las diferencias son grandes, no faltan los gestos de buena convivencia democrática. Y una corredora ucraniana que huyó de su país el mes pasado ha ganado este viernes el Maratón de Jerusalén. Valentina Veretska salió de Ucrania con su hija de 11 años. Su marido, que también es su entrenador, se quedó en el país. Según declaró a DW, los aficionados de su país se le habían instado a correr por la paz. Hace apenas unas pocas semanas, Valentina Veretska huía de su país para salvar su vida. Ahora, esta atleta de Ucrania intenta promover la paz en todo el mundo y ha comenzado con el Maratón de Jerusalén. Antes de la salida, habló con DW sobre el apoyo que recibe de su país. Tengo muchos mensajes de niños de Ucrania, atletas ucranianos, de mucha gente de mi país que quiere la paz y que quiere que yo hable aquí de paz. La prueba en Jerusalén comenzó con un clima húmedo y frío, pero después de su largo viaje para llegar hasta aquí, Valentina sintió alivio al volver a correr. La carrera era mixta, así que aprovechó el ritmo de corredores masculinos como liebres para ser la primera mujer en cruzar la meta. Logró su objetivo y lo celebró con las banderas israelí y ucraniana. Espera reunirse pronto con su marido, que es su entrenador, pero que se ha quedado en Ucrania tras la invasión rusa. Se comprometió a mejorar en la carrera del año que viene. Hoy el tiempo no acompañó, pero la marca fue muy buena. Y prometo que el año próximo regresaré con mi marido y batiremos este récord. Tendremos un nuevo récord para 2023, lo prometo. Es una medalla que significa mucho después de un mes terrible para su familia. Valentina es otra estrella del deporte ucraniano haciendo cosas increíbles frente a la adversidad. Bueno, y llevando al mundo además un mensaje de paz a través del deporte. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.